¿Ya? Sí, doctor. Nada más que cargue. Ok. Todavía no ven la pantalla, ¿verdad? No. ¿Me oyes? ¿Ya se ve? No. Sí, ya. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y a nosotros nos tocó hablar sobre los síndromes glomerulares. Estamos conformados por mi compañera Norma Alejandra, mi compañero José Antonio y yo, Jessica Michelle. Ok. Ok, bueno, primero vamos a hablarles sobre el síndrome nefrítico, que esta es una de las enfermedades glomerulares de las que vamos a estar abarcando y por consiguiente mi compañera les va a hablar sobre el síndrome nefrótico. Bueno, primero, para recordar y que sea más fácil entender este tema, vamos a hablar sobre la anatomía renal. A ver, permítanme. Ok. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ok, bueno, vamos a empezar hablando sobre la anatomía renal. Como ven en la imagen del inciso A, tenemos, pues obviamente, ¿no? Los riñones y recordemos nada más así muy rápidamente, están conformados de corteza, de médula, la pelvis renal, los cálices renales y por consiguiente al lado de ellos van a estar las estructuras vasculares que son la aorta y las venas cavas. En el inciso B observamos que es aquí, observamos toda la nefrona, que recordemos que la nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón. En el inciso C, nada más para recordar y ver cómo es que se ve un corte histológico del glomérulo renal, se los puse en esta parte. Esta enfermedad es característica principalmente del glomérulo, entonces ahorita solo nos vamos a abarcar en el glomérulo, no tanto en toda la nefrona, sino solamente en el glomérulo. Y bueno, ahorita más adelante les voy a ir explicando el inciso D y el E. Como les comentaba, nos vamos a enfocar en el glomérulo porque es donde se desarrolla o se ejemplifica esta patología. Aquí está un diagrama donde podemos observar nuevamente la anatomía del riñón. Si agrandáramos esta estructura del riñón en el cáliz, podemos observar esto, lo que les decía, la nefrona, pero principalmente nos vamos a abocar en el glomérulo. Aquí, esta patología, bueno, antes que nada, les quiero explicar qué es el glomérulo. ¿A qué me refiero con glomérulo? El glomérulo va a ser una red de capilares anastomosados, como lo podemos ver aquí, que van a estar revestidos por endotelio. Y a su vez va a estar rodeado por un epitelio, por dos capas de epitelios que se le conoce como cápsula de Bowman, que es la que va a rodear a esta red de capilares anastomosados que se van a encontrar en el centro. Aquí, en este esquema, pues ejemplifica estas estructuras y podemos ver que la sangre va a entrar por esta parte, ¿no? La sangre va a entrar hacia la arteriola eferente, va a atravesar la barrera de filtración, que ahorita se las voy a explicar sus componentes porque son muy importantes para entender este tema, y va a seguir su camino hacia los túbulos, ¿no? Aquí es importante conocer estos componentes del glomérulo porque pues nos van a dar las características clínicas de esta enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada tenemos que conocer la barrera de filtración, que se les voy a poner aquí, que es lo que les decía que se los iba a explicar. Tenemos aquí esta fotografía en el inciso E, donde nos ilustra esta barrera de filtración. Esta va a estar conformada por varios elementos. Primero que nada, el endotelio capilar.
que aquí lo podemos ver. Este endotelio va a estar fenestrado, por lo tanto quiere decir que va a tener agujeros o orificios donde van a estar pasando estas partículas o células o moléculas que hace esta filtración. Otro es la lámina basal, que es más gruesa, que es la consiguiente que está después del endotelio, que es la de aquí. Y posteriormente tenemos la barrera de los podocitos, que son estas cositas triangulares que parecen como piecitos, que yo lo asimilo como un pie, entonces por eso les puse aquí como un huesito, así tienen como ese tipo de forma. Y bueno, estos tres componentes que les acabo de mencionar forman la barrera de filtración. Esto es muy importante porque recordemos que la función normal del riñón, o bueno, en específico del glomérulo, es la filtración. Entonces aquí lo que hace es que va a evitar la pérdida de las macromoléculas importantes para la homeostasis del organismo. Entonces, si aquí se ve afectado esta parte, pues entonces van a existir ciertas patologías que vamos a ir explicando, que es lo que les decía, ¿no? Síndrome nefrítico y nefrótico. Bueno. Ahora, como tal, vamos a hablar sobre la definición de lo que es estrés síndrome. Es el conjunto de signos y síntomas que van a ser generados por la inflamación glomerular con colapso de la luz capilar. Es decir, para fines didácticos y para ejemplificar, el síndrome nefrítico es la inflamación del glomérulo. Y aquí va a producir, bueno, por consiguiente, pues se va a producir una disminución de la filtración glomerular con retención de sodio y agua, ¿no? Más adelante, pues se los voy a explicar con mayor detenimiento. Bueno, antes de pasar a la epidemiología, quiero hacer énfasis en que otro componente que tenemos, perdón, se me pasó aquí mencionarles, es otro componente que tenemos que conocer son las células mesangiales que están en el inciso D. Las células mesangiales van a ser son células que se van a situar en el centro del glomérulo y que van a producir proteínas o otras cosas que pues nos van a ser útiles para esta filtración. No se escucha. ¿No me escuchan? No, es que de repente se va el sonido. Ah, perdón, doctor. Ya. Ok, bueno, como les decía, estas estructuras que tenemos que recordar también son las células mesangiales que se van a encontrar internas al glomérulo y que van a producir proteínas de matriz, entre otras cosas. Bueno, ya habiendo recordado un poco de la estructura y funcionamiento del glomérulo, podemos pasar ahora sí a la enfermedad como tal. Como este va a ser un síndrome específico enfocado en el glomérulo, se le va a conocer como glomerulopatías. Y es lo que les decía, ¿no? Es el conjunto de signos y síntomas generados por la inflamación. Ahora, pasando a la epidemiología, se dice que aproximadamente 472,000 casos se presentan por año, principalmente por la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que más adelante se las voy a explicar, pero esta es la más común en cuanto a su etiología, que ahorita en la otra diapositiva les hablo sobre las etiologías. Esta se va a presentar en países menos desarrollados y se dice que el índice es más en hombres que en mujeres y la edad que se presenta esta enfermedad es a partir de los 5 a 12 años, entonces pues se presenta más en niños o personas bueno, que empiezan la adolescencia. Y se dice que también se presenta más en invierno y primavera por el tipo de agente etiológico patológico que voy a hablar más adelante. Ahora bien, las glomerulopatías se van a clasificar en primarias y en secundarias. Cuando me refiero a primarias, me refiero a que son trastornos en la que el riñón va a ser el único órgano afectado o al menos el más predominante. Y cuando nos referimos a una glomerulopatía secundaria, me refiero a que los glomérulos sí van a estar lesionados, pero van a estar lesionados por varios factores. Entre estos pueden ser unas
las enfermedades sistémicas, que ahorita igual en la otra diapositiva les voy a poner, pero un ejemplo claro de este es el lupus. Ahora, hablando de la etiología, las causas más frecuentes de este síndrome van a ser las glomerulopatías primarias, generalmente de variedades proliferativas, y las secundarias que se derivan a las enfermedades sistémicas. Hablando de glomerulopatías primarias, la más principal o la que se caracteriza más en esta enfermedad es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Y otra es la glomerulopatía por inmunoglobulina A, que también se conoce como síndrome de Berger. Y las de etiología secundaria son las siguientes: glomerulonefritis membranosa proliferativa, el síndrome urémico hemolítico, glomerulonefritis extracapilar, y la más conocida como secundaria es la de lupus eritematoso sistémico por el mismo daño al riñón, ocasionando una insuficiencia renal. Entonces, pues por lo tanto se ve relacionada esta etiología. Ahora, el modelo típico del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postinfecciosa, que es lo que les mencionaba, o también llamada endocapilar, pero la más frecuente y la más característica va a ser la glomerulonefritis postestreptocócica. Esta va a ser producida por una infección faríngeo cutánea y va a estar debida al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta infección pues va a ser desencadenada por la formación de inmunocomplejos, que lesiona al glomérulo. Y también puede estar ocasionada por abscesos, endocarditis infecciosa bacteriana, escarlatina, que recordemos que es parte de las manifestaciones clínicas del estreptococo beta hemolítico. También está relacionada con el virus de Epstein-Barr, Coxsackie, hepatitis B y ectovirus. Ahora, hablando de la fisiopatología de esta patología, bueno, se dice que los diferentes mecanismos de inflamación glomerular, ya sea inmunológica, tóxica o infecciones, pues nos van a desencadenar este daño glomerular debido a la formación de inmunocomplejos, como lo que les decía anteriormente, ¿no? Y recordemos que la formación de inmunocomplejos va a estar desarrollada en la hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, estos van a estar estos inmunocomplejos van a estar producidos por anticuerpos circulantes que van a interactuar con los antígenos, ya sea intrínsecos o extrínsecos, y lo que va a hacer que los capilares atrapen estos antígenos. Entonces, por lo tanto, esta formación de inmunocomplejos puede producir la activación del complemento, ya sea la vía alterna o la vía clásica, pero principalmente la vía clásica. Lo que va a hacer que va a disminuir los niveles del complemento, ya sea de C3 y de C4, en sangre obviamente, y lo que va a conllevar a lo siguiente, que es continuando con la fisiopatología, que es la lesión glomerular. Obviamente cuando se lesiona una estructura, pues va a ocasionar una inflamación y por lo tanto va a existir una baja de la filtración glomerular, por lo mismo de que recordemos que lo de los componentes que les hablé, ¿no? Al principio, de la tasa de filtración. Entonces, si tenemos este daño en el glomérulo, pues va a ocasionar una baja de la filtración glomerular, lo que va a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas, como lo son la hematuria, la proteinuria, la oliguria, la azoemia, o también llamada azotemia, que ahorita se las voy a ir explicando poco a poco cada una de ellas. La oliguria, que es por la retención de esta agua y sodio, lo que va a ocasionar edema y una alta de la hipertensión arterial y por consiguiente una insuficiencia cardíaca congestiva,
cada una de estas manifestaciones clínicas se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora pasando ya a las características como tal de este síndrome, hay que hacer uso de la introducción de lo que les comenté hace rato. Cuando decimos que les decía que existían las células mesangiales, recordemos, ¿no? Que se encuentran en medio del glomérulo. Estas, si se dañan, por consiguiente van a dañar a la matriz del glomérulo y se van a escapar las células hacia la sangre porque no va a haber una adecuada filtración. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que estas células se van a escapar hacia la sangre y por consiguiente, pues va hacia la orina. Algo que no se les debe de olvidar es que cuando hay hematuria, que es una de las manifestaciones clínicas importantes, o mejor dicho, la más importante, es que cuando hay hematuria es porque hay daño en el mesangio. Y cuando hay proteinuria es cuando falla la barrera de filtración. Generalmente la proteinuria es menor de 3.5 gramos cada 24 horas cuando hacemos el estudio de laboratorio. La hematuria puede ser, puede estar presente microscópicamente, pero obviamente solo va a ser detectable en el examen de orina. Y macroscópicamente es cuando pues el paciente nos refiere, ¿no? Que su orina tiene pequeñas cantidades de sangre, tampoco digamos que es muchísima, pero pues sí hay, ¿no? Y el paciente también lo que tenemos que ver aquí en la hematuria en el examen de laboratorio, que es un dato patognomónico de esta enfermedad, es que existe cilindros hemáticos, como lo estamos viendo aquí. Aquí, cuando vemos esta imagen de laboratorio, es un dato patognomónico de que el paciente está cursando con esta enfermedad nefrítica. También, como les decía, va a cursar el paciente con hipertensión arterial, por lo mismo de lo que les decía aquí, ¿no? La retención de agua y sodio, y también por lo consiguiente va a presentar edema. Se caracteriza principalmente por presentar edema en los maleolos, como lo vemos aquí, o en las manos. Otra de las características principales o manifestaciones clínicas principales que tenemos que tomar aquí en cuenta es la oliguria. Bueno, ya se los había mencionado, pero principalmente los pacientes van a presentar una orina rojo o marrón, por lo mismo de que se daña esta barrera de filtración. También presentan hipervolemia por el aumento del gasto cardíaco, porque pues obviamente está haciendo una retroalimentación o una retroalimentación el organismo, ya que pues está presentando deterioro. Entonces lo que hace pues es compensar esta falla y por eso aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto se manifiesta en una hipervolemia. Y bueno, ya les había hablado de la hipertensión arterial y el edema pues va a ser leve. Entonces, este cuadrito lo saqué del libro Argente, que me parece a mí un libro pues muy padre porque te explica cómo es que tienes que ir viendo esta fisiopatología. Y bueno, puse este cuadrito porque me pareció importante y recordemos que ante un paciente joven o adulto que presenta una disminución brusca del ritmo diurético, o sea, de la orina oscura amarronada de color rojo-marrón, y los edemas y una moderada hipertensión arterial deben pertenecer, deben generarse o debe de alarmarnos que estamos ante un síndrome nefrótico agudo y pues este va a ser el diagnóstico más probable si tenemos estas manifestaciones clínicas. Bueno, ahora entrando ya a lo que es el diagnóstico, como mi compañera lo mencionó, lo principal pues van a ser las manifestaciones clínicas, que entre las más importantes tenemos la hipertensión arterial o datos de insuficiencia cardíaca que se van a ver posteriormente en un examen de imagenológico y bueno, también el edema que mencionaba. También es importante indagar dentro de la historia clínica en antecedentes de enfermedades sistémicas o antecedentes familiares con enfermedades glomerulares para hacer diagnósticos diferenciales
Y también en cuanto a exámenes de laboratorio complementarios, uno de los más importantes es la del complemento, en donde el resultado nos va a dar una disminución en C3, C1 y C5, y también en properdina el complemento hemolítico al 50% de la vía alternativa, y esto va a ser con un C4 normal. La siguiente, por favor. Y también, igual en los estudios inmunológicos, pues vamos a encontrar una elevación de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M en el 80% de los casos. Se va a ver también la elevación de un factor reumatoide en un 50% y también la elevación de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto al análisis hemático, pues principalmente vamos a tener un aumento en la velocidad en la velocidad globular, perdón, y de la proteína C reactiva. También puede haber alteración de las pruebas de coagulación. La siguiente, por favor. Y bueno, en relación con el deterioro de la función renal, pues van a existir valores elevados tanto de creatinina como de nitrógeno ureico sanguíneo, potasio y fosfatos, y dándonos así datos de una acidosis metabólica. Y también va a haber un descenso en las concentraciones de calcio y albúmina. En el examen de orina general, pues se va a detectar la hematuria, que ya lo mencionaba mi compañera. Puede haber hematíes dismórficos, cilindros hialinos, granulosos y hemáticos. Y también y lo que decía también de la proteinuria, que vamos a encontrar, bueno, que esta proteinuria por así decirlo, para un síndrome, para un rango de nefrítico va a ser menor a los 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y también las concentraciones de sodio tienen que ser, van a dar como resultado bajas, con menores de 20 miliequivalentes por litro. La siguiente, por favor. Mencionaba también que podría haber una etiología postestreptocócica, y bueno, para hacer para confirmar esta etiología, se necesita que se cumplan al menos dos de los siguientes criterios, que una pues va a ser aislar el agente etiológico, y también vamos a encontrar una elevación en lo que son los anticuerpos de antiestreptolicina, o que estos pueden ser negativos en el linfático debido a que el antígeno liposoluble puede quedar atrapado en la piel, pero también puede haber una elevación en la antidesoxirribonucleasa B, y esto es positivo cuando el foco es cutáneo. También puede haber un aumento en la antihyaluronidasa o en la estreptocinasa. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a imagenología, pues el estudio de elección pues va a ser una radiografía de tórax, en la que vamos a observar datos de cardiomegalia. Como vemos en esta radiografía, pues el índice cardiotorácico pues va a estar aumentado, dándonos este diagnóstico de cardiomegalia. Puede también darnos un patrón de lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva, una congestión pulmonar y también un edema agudo pulmonar. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, vamos a tener lo que es el tratamiento, y el tratamiento pues incluye lo que son las medidas generales, como el control de la presión arterial, una dieta hiposódica con restricción de líquidos, y también vamos a buscar que dentro de esta dieta haya un balance hídrico y dietético diario. El tratamiento farmacológico, pues vamos a empezar con los antibióticos siempre y cuando la infección esté activa. Y también para sobre todo la penicilina G, recordemos que si en algunos pacientes son alérgicos a la penicilina G, pues tenemos como otra opción administrar la eritromicina. Para el control de la presión arterial, pues vamos a tener los diuréticos de asa, y no es recomendable que los IECAS los recetemos debido a que estos pueden aumentar los niveles de potasio en el organismo. La siguiente, por favor. Y el pronóstico, pues el pronóstico a largo plazo va a ser bueno.
y solo un porcentaje de los pacientes persiste con proteinuria e hipertensión después del evento primario. Y bueno, con esto podemos concluir que pues como tal todo este síndrome nefrítico que conlleva infecciones y todo esto que ya vimos, requiere más que nada un tratamiento en medidas generales, higiénico-dietéticas, como también llevar un buen control con fármacos, porque de esta forma pues no tenemos un pronóstico malo, sino más bien un pronóstico bueno. La siguiente. Bueno, ahora les hablaré sobre el síndrome nefrítico. Voy a compartir la pantalla. Nefrótico, perdón. El síndrome nefrótico. Bueno, comencemos definiéndolo. El síndrome nefrótico es una glomerulopatía que se va a presentar tanto en adultos como en niños, pero con distintos parámetros en cuanto a la proteinuria. En cuanto a los adultos, pues vamos a tener una proteinuria de rango nefrótico. Hay que recordar que pues, puede existir proteinuria, pero siempre debemos tener en cuenta que para un paciente que tiene síndrome nefrótico debe alcanzar este rango, que se le conoce como rango nefrótico, que es de 3 a 3.5 gramos en una orina de 24 horas. Normalmente, como sabemos, este procedimiento es un poco complejo de obtener porque es una orina de 24 horas, entonces podemos también obtener el cociente en orina de las proteínas sobre la creatinina y generalmente este cociente es mayor a 3. También esta glomerulopatía pues se acompaña de microalbuminuria y para considerar que es un síndrome nefrótico debe ser mayor a 2.200 miligramos en una orina de 24 horas o de igual manera pues hacerlo mediante el cociente de albúmina sobre la creatinina en una muestra aislada de orina. Creo que se realiza en la primera de la mañana, pero después del primer chorro de orina. Y ese es igual a 2.200 miligramos sobre gramo. Esto se los comento porque también recordemos que la microalbuminuria se considera a partir de los 30 miligramos, entonces tiene que también alcanzar el rango nefrótico. En niños, la proteinuria va a ser mayor a 40 miligramos por hora sobre metro cuadrado sobre la superficie corporal. Y bueno, este síndrome está acompañado de hipoalbuminemia, de edema e hiperlipemia, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, el síndrome nefrótico, a comparación de lo que es el síndrome nefrítico, se produce porque hay un aumento en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular porque alguno de sus componentes está dañado. Es por eso que hay proteinuria, porque no se filtran más bien, se están filtrando además las proteínas que deberían reabsorberse normalmente en el riñón. Recordemos que el riñón normalmente trata de reabsorber casi todas las proteínas. Sí llega a haber proteínas en la orina, pero son muy poquitas, pero pues en este síndrome nefrótico, al estar dañada la barrera de filtración, pues se liberan en la orina. Y bueno, aquí nada más recordando los elementos de la barrera de filtración glomerular, que como ya nos comentó nuestra compañera Jess, es el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos. Y bueno, hablando un poco de la epidemiología sobre el síndrome nefrótico, se da más en hombres que en mujeres y es importante decir que es la glomerulopatía primaria más frecuente en la población pediátrica. Normalmente la edad de aparición en la que pues más frecuentemente aparece es alrededor de los 2 a 8 años. Es muy raro que se presente antes de los 2 años, pero pues pueden llegar a existir los casos. Y las causas más frecuentes para el síndrome nefrótico es la nefropatía diabética, también la glomerulosclerosis focal y segmentaria, sobre todo cuando hablamos cuando nos referimos a pacientes afroamericanos, la nefropatía membranosa, que es la forma más frecuente en pacientes caucásicos,
y la enfermedad por cambios mínimos, que es el 90% de los casos en pacientes pediátricos. Y bueno, en este artículo que les dejo aquí abajo, nos comentaba que es el síndrome clínico más frecuente que indica la realización de biopsia renal en edad infantil y adulta. También alcancé a leer en otros artículos que en niños no se alcanzaba a realizar mucho la biopsia, pero solamente se indicaba la biopsia cuando había resistencia al tratamiento o cuando había recurrencia, me parece. Y bueno, hablando sobre la clasificación, ya les comenté algunas de las causas, pero la clasificación se da según las causas primarias, las causas secundarias y el síndrome nefrótico de carácter congénito. Las causas primarias se dan en más del 90% de los casos, y aquí se lo señalo, como ya comentábamos, la nefropatía de cambios mínimos, que esta es casi pues pediátrica, total, bueno, en su mayoría, la glomerulonefritis esclerosante y focal, que era muy frecuente en pacientes afroamericanos, y la glomerulonefritis membranosa. Aquí, como sus nombres lo dicen, la parte dañada del glomérulo bueno, en la glomerulonefritis membranosa es la membrana basal glomerular, y en la glomerulonefritis esclerosante y focal pues son los vasos propiamente del glomérulo. Las causas secundarias, entre las más importantes, pues tenemos enfermedades sistémicas como es el lupus eritematoso sistémico, pero pues también podemos tener toda esta lista de enfermedades que pueden cursar con síndrome nefrótico, como la artritis reumatoide, vasculitis, síndrome de Goodpasture, síndrome de Sjögren. Como ven, pues una larga lista. Y también podemos tener enfermedades metabólicas y genético-familiares que también produzcan síndrome nefrótico, como ya les comentaba, la diabetes, sobre todo como forma de nefropatía diabética, la enfermedad de Graves-Bastlow, hipotiroidismo, anemia de células falciformes, también en pacientes afroamericanos. También cuando los pacientes cursan con enfermedades infecciosas, por ejemplo, bacterianas, víricas, y me parece que también, creo que en su mayoría parasitarias, se puede llegar a presentar síndrome nefrótico. También en neoplasias, y algunos fármacos también nos pueden llegar a causar síndrome nefrótico. Entre ellos, por ejemplo, está el litio. A los pacientes, por ejemplo, que reciben tratamiento con este fármaco en pacientes con trastorno bipolar para los episodios maníacos, el captopril, los AINES, este anticoagulante que es la warfarina, contrastes yodados, algunas drogas como la heroína, y pues otras causas que aquí está la lista, la preeclampsia, nefroangiosclerosis, hipertensión vasculorenal, como ya también la vimos. Y bueno, no sé si les comenté que en pacientes con síndrome nefrótico congénito, este será en menores de 1 año de vida, y normalmente los síntomas, se empiezan a presentar a partir de los 3 meses de vida. Bueno, ahora comentemos un poco de la fisiopatogenia. Como ya vimos, pues hay distintas causas que pueden producir este síndrome nefrótico. Ya vimos algunas causas inmunológicas, en donde se afectan algunas partes de la membrana de filtración, de la barrera de filtración, perdón. Y bueno, esto, como les comentaba, puede dañar alguno de sus componentes. Ya vimos que es la membrana basal, la superficie endotelial fenestrada o los podocitos, y entonces al estar dañado un componente de esta barrera, pues va a haber una pérdida de proteínas en la orina, sobre todo de albúmina, que es de las proteínas más importantes en el cuerpo. Y aquí, aunque hay
hay una falla en la filtración, más bien, hay una falla en la reabsorción de proteínas. No todas las proteínas alcanzan a llegar a filtrarse porque depende también del tamaño y de la carga de las proteínas. La albúmina pues tiene un tamaño y una carga pues que la predispone a que se pierda en la orina. Entonces, al no tener albúmina en la sangre, pues nuestra presión oncótica va a disminuir. No lo pierdan de vista porque este también es un estímulo para la síntesis hepática de lipoproteína, que va a producir que haya hiperlipemia en este síndrome nefrótico. Entonces, bueno, disminuye la presión oncótica, entonces también va a disminuir el volumen circulante y esto va a hacer que active el aparato yuxtaglomerular y este va a empezar a producir renina y ya pues se va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es por eso que aumenta la retención de líquidos y de sodio y esto pues es lo que causa el edema. Entonces, aparte de que se pierde la albúmina, también se llegan a perder elementos anticoagulantes como es la proteína S y la antitrombina, y es por eso que hay un estado de hipercoagulación en estos pacientes que los va a predisponer a trombosis. Pero también se pierden activadores de la lipoproteína lipasa y también hay una disminución de actividad de la lipasa hepática, entonces hay un aumento en el anabolismo de las lipoproteínas y una disminución en el catabolismo. Es por eso que hay una dislipidemia en donde lo que más vamos a tener aumentados va a ser el colesterol, sobre todo, bueno, el colesterol total, el colesterol LDL y el VLDL. Y también pueden haber casos en los que se aumenten los triglicéridos, aunque es menos frecuente. Y bueno, en la orina lo que vamos a encontrar, a diferencia de lo que era el síndrome nefrítico, que eran cilindros hemáticos, aquí vamos a encontrar cilindros grasos, pues por esta dislipidemia. Y bueno, en pacientes, los pacientes con síndrome nefrótico también llegan a desarrollar una incapacidad para excretar el sodio en la nefrona distal y entonces el aumento de esta retención de líquidos y sodio por parte del sistema renina-angiotensina más este factor que les comento va a hacer que aumente el volumen y la tensión arterial y es por eso que en los pacientes también puede llegar a existir hipertensión, pero también debemos tener mucho cuidado porque puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, además de considerar que la dislipidemia pues puede también ser un factor para este aumento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y bueno, ya hablando de las manifestaciones clínicas, pues ya vimos algunas que pues salen a partir de la fisiopatogenia. La proteinuria, por excelencia, que ya vimos que debe ser en un rango nefrótico, y el edema que se produce en los pacientes por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por esta pérdida de la presión oncótica. Y pues el edema es el signo más frecuente y es el signo que se presenta el signo inicial en estos pacientes. Sobre todo se da en los miembros inferiores y conforme avanza la enfermedad, pues va haciéndose más cefálico o va haciéndose más superior. Puede llegar a incluso causar una ascitis, un derrame pleural y anasarca, que es un edema generalizado. Y en niños es muy frecuente que el edema empiece siendo periorbitario. En estos pacientes, por eso, en los pacientes pediátricos, es por eso que es importante conocer todo el contexto clínico, porque en uno de los, pues en este artículo que les pongo acá abajo, se mencionaba que era muy fácil confundir esta reacción como una reacción alérgica. Entonces, pues hay que hacer todo un estudio tanto de la clínica como de la exploración física, bueno, la anamnesis clínica, la exploración física y los estudios de laboratorio de gabinete para pues no confundirlo con algo que podría ser una reacción alérgica. La hipoalbuminemia también pues que ya comentamos y esta se va a ver reflejada en las uñas como estas líneas transversales blancas que se llaman líneas de Muerske
Y también pues ya comentamos la hiperlipemia, en donde lo que más se va a aumentar va a ser el colesterol total y el LDL. Es raro que los triglicéridos aumenten, pero también podría llegar a pasar. Y la lipiduria, que se va a ver reflejada como cilindros grasos en el sedimento urinario. También puede haber fatiga generalizada o disnea en estos pacientes. Y otras manifestaciones que también son importantes, pues como les comentaba, la hipertensión, la tendencia a infecciones, porque hay una pérdida de las inmunoglobulinas también por esta hiperfiltración, porque no está funcionando como debería la barrera de filtración glomerular, un estado de hipercoagulabilidad que predispone a un evento trombótico venoso. El 10 al 40% se da en extremidades inferiores, pero también puede causar una embolia pulmonar o una trombosis de la vena renal. Entonces es bastante, hay que tenerlo siempre en cuenta para también seguir un seguimiento del paciente y que no llegue a desarrollar estas complicaciones. Y también pues los síntomas de la enfermedad preexistente, los síntomas de la enfermedad que vimos en esa lista de las causas del síndrome nefrótico. Y pues en pacientes con edad avanzada puede haber incluso un fracaso renal agudo, aunque inicialmente no hay una disminución en la tasa de filtración glomerular en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igual en este síndrome, pues vamos a referirnos mucho a lo que es la historia clínica. Igual se tiene que indagar en antecedentes por una infección previa y en los signos y síntomas que mi compañera ya los mencionó anteriormente. Y recordemos que aquí el edema es uno de los signos más evidentes a comparación del síndrome nefrítico. El examen de orina va a mostrar una proteinuria mayor a los 40 miligramos por kilogramo por hora en la orina recolectada en 24 horas. El sedimento urinario puede mostrar hematuria microscópica hasta en un 30% de los pacientes. El hemograma, pues, como tal, puede mostrar también lo que es una anemia moderada normocítica normocrómica. Y en cuanto a los valores de urea y creatinina, pueden estar tanto normales como elevados, pero un dato característico en cuanto al perfil de lípidos es que vamos a encontrar que el colesterol va a estar aumentado, es decir, mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Y bueno, también aquí vamos a utilizar imágenes y estudios de imagen, pero esto sobre todo, por ejemplo, en la radiografía de tórax, pues nos sirve para evaluar la silueta cardíaca y para descartar algún compromiso infeccioso. Y en la ecografía abdominal, como bien decía mi compañera Alejandra, puede haber ascitis, entonces pues este ultrasonido va a ser útil para evaluar si existe o no ascitis y también para si es que existe también un crecimiento en el tamaño renal. También la ecografía con Doppler es útil para diagnosticar trombosis en la vena renal. Por otro lado, también podemos hacer biopsia, pero solamente va a estar indicada cuando en la edad de debut sea menor de 1 año o mayor de 12 años, cuando se presenta hipertensión arterial persistente, microhematuria persistente, macrohematuria, síndrome nefrótico secundario, corticoresistencia o disminución del filtrado glomerular. La siguiente, por favor. El tratamiento, pues, igual vamos a tener medidas generales como evitar el reposo absoluto y esto, pues, porque si el paciente no tiene actividad física, puede aumentar el riesgo a generar trombosis. Se debe evitar inmunizaciones durante el brote, pero cuando la enfermedad está en un periodo de remisión, se debe aplicar vacunas, sobre todo la antineumocócica y vacunas antigripales. La dieta debe ser baja en sodio y el aporte hídrico va a ser adecuado a cada paciente. Como bien mencionábamos, pues este síndrome pues tiene muchísimas causas, ¿no? El tratamiento farmacológico va a ser específico, principalmente con corticosteroides. La prednisona es la que más se utiliza y esta se puede dar en 60 miligramos o 2 miligramos en una dosis máxima de 60 miligramos al día. Y la administración de esta debe ser de 4 a 6 semanas.
Recordemos que algunos pacientes van a tener esta corticoresistencia y pues estos corticosteroides no van a hacer efecto, por lo que se pueden administrar fármacos citotóxicos y sobre todo lo que es la ciclofosfamida, perdón. Y bueno, también aparte de que se emplean en los pacientes que son corticoresistentes, se emplea cuando en los pacientes las recaídas son más frecuentes. La siguiente, por favor. El pronóstico pues va a depender mucho de la causa del síndrome, el grado de la lesión, qué tanto compromiso renal tiene el paciente y de la edad del paciente. En algunos estudios se ha encontrado que entre el 30 y 50% de los pacientes que cursan con síndrome nefrótico pues van a tener recaídas y que después del tratamiento la remisión es permanente en un 80%. La siguiente. Y bueno, ya este es un cuadro de comparación para que recordemos las diferencias entre el síndrome nefrótico y el nefrítico. Este se los dejo para que lo revisen y pues nos lo aprendamos, sobre todo porque estos síndromes normalmente se resuelven en un nivel de atención primario, entonces sí los debemos de tener muy en cuenta. Ya como vimos, pues en la clínica el nefrótico pues es el edema, pero en el nefrítico es la hipertensión, los signos cardinales. Y pues después ya le siguen en el nefrótico la hipoalbuminemia, la proteinuria, la hiperlipidemia. La hipoalbuminemia y la proteinuria pues en rangos nefróticos, y en el síndrome nefrítico, como ya nos comentó Jessie y mi compañero Antonio, la azotemia, la oliguria, la hematuria con o sin cilindros hemáticos y la proteinuria variable. Y bueno, las enfermedades causantes que producen los síndromes nefrótico y nefrítico. En cuanto al nefrótico, pues los cambios, enfermedad por cambios mínimos en pacientes pediátricos, glomerulonefritis membranosa, vasculitis, amiloidosis, y en pacientes con síndrome nefrítico, pues la glomerulonefritis post-estreptocócica, la glomerulonefritis por lupus o se me fue, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Bueno, me parece muy bien como su clase hizo como cuadrito que pusieron. Es muy importante porque precisamente esa pregunta sí va a ser la diferencia entre el síndrome nefrótico. Está muy ok, nos vemos el lunes, por favor, para la próxima clase. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Cuidado, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.